Hola amigos y hermanos de Más que Vencedores, los bendigo en esta noche hermosa que el Señor nos regala, pidiéndoles como siempre esos minutos de su tiempo que son de una bendición poderosa para sus vidas. Estoy aquí desde White Plains, Nueva York, una vez más llevándoles esta pequeña reflexión que sea de alimento para cada uno de nosotros y que el Señor nos exhorte verdaderamente para seguir avanzando en esta vida cristiana que Dios nos mandó y nos llamó para que la viviéramos. Y haciendo el devocional ahora, juntamente con mi esposa, mi hija, estaba mirando yo estos versículos bíblicos que estaban aquí en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 6. El Señor nos hablaba algo poderoso y que yo podía discernir para este tiempo en lo que está pasando, porque si en los videos anteriores que tú has visto, y no solamente los que yo pongo, muchos, estamos hablando de lo que Dios está haciendo en este momento, tanto en el mundo como con sus propios hijos, los que ha llamado a ser parte de esa familia celestial. Allá afuera ese juicio, pero a nosotros nos llamó a encerrarnos, nos llamó a guardarnos para librarnos de algo de allá afuera, pero no para que siguiéramos igual, sino para que reflexionáramos, como lo vengo diciendo, en nuestras vidas espirituales, lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo, bien o mal, para que mejoremos en las cosas que el Señor nos manda hacer. Porque recuerda que cuando nosotros tergiversamos la palabra pecado, lo llevamos más al interior, a esa parte almática. Y Dios siempre habla en lo que es originalmente del hebreo, habla de los hechos, de las cosas. Por eso la ley era un hecho, aunque no cubría la salvación, eran hechos. Recuerda que Jesús al joven Enrico, cuando se le arrima al joven, le dice, ¿qué debo hacer para poder heredar el reino? Son cosas que tenemos que hacer, que tenemos que empezar a ejercitar en nuestras vidas. Y eso, ahora que lo que va a leer tiene que ver con el conocimiento que tú debes tener, porque hay muchos que llevamos muchísimo tiempo en el evangelio, hay hermanos que llevan mucho tiempo en el evangelio y todavía son pastores dependientes, líderes dependientes. El Señor quiere hijos maduros que se les pueda dar alimento sólido. Mira lo que dice el capítulo 3 aquí en la primera carta a los Corintios. Pablo dice, de manera que yo, hermanos míos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Cristo. Les di a beber leche y no les di alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, ni ahora pueden. Dice la palabra del Señor. Y sigue diciendo Pablo, porque todavía andan conforme a la carne, porque existiendo entre ustedes envidias, altercados y divisiones, ¿no son carnales andando conforme a la carne? Porque mientras uno de ustedes dice, y aquí está algo importantísimo que hoy en día se ve, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son pues carnales? Porque, ¿qué es Pablo o qué es Apolos? Sino ministros por medio de quienes ustedes han creído, y cada uno según se lo permitió el Señor. Miren lo que dice el 6, versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hoy en día se ve mucho esto. Yo soy de tal iglesia, yo soy de tal pastor, yo soy de... Hermanos, todos, como dice la palabra aquí, porque ¿qué es Pablo y qué es Apolo, sino ministros por medio de quien ustedes han creído? Nosotros somos instrumentos de Dios para llevar la palabra, para llevar esa palabra, ese mensaje de Dios que abra tu entendimiento. Pero déjame decirte que Dios te da el crecimiento siempre y cuando tú busques de Dios. Mientras tanto, tú no vas a crecer. Hay una palabra que estoy tratando de sacar de mi mente, porque así en este mismo capítulo tú lo puedes ir leyendo. Nosotros somos el templo del Espíritu. Y esa palabra de buscar de Dios, yo busco lo que no tengo, lo que se me ha perdido. El Señor está en mí. Y si Él está en mí, entonces yo empiezo a ejercitar los sentidos espirituales buscando del Señor.
Porque hay muchas personas que no se les puede hablar de temas más profundos porque todavía son dependientes de lo que le enseñan. No tienen el ejercicio diario de buscar en la profundidad. Dice la palabra que el que carezca de sabiduría que la pida a Dios. Hay personas que dicen se me dificulta entender la palabra y por eso no la leen tan profundamente. Pero entonces ¿qué? Me quedo con la intención. Me quedo solamente esperando a que por un milagro el Espíritu Santo venga el entendimiento y la revelación a mí. Sí, el Espíritu te da el entendimiento, pero tú necesitas estudiar la palabra, porque el crecimiento lo da Dios, no el hombre. Escucha, el crecimiento te lo da Dios, no el hombre. Nosotros solo somos instrumentos por los cuales la palabra llega a ti. Por eso a muchos hermanos hay que darle lechita todavía. No han ejercitado esa parte espiritual donde se desarrollen sus dientes, sus molares, todos sus colmillos, que puedan masticar, que puedan moler todo aquello que sea sólido en la palabra. Por eso cuando escuchan a aquellos habladores, aquellos pastores que hoy en día están escondidos, que hablaron tanto de tanto poder y escondidos están porque no saben qué hacer. Cuando hablaban, muchos se les abrían los ojos porque wow, qué palabra, qué revelación. Hermanos, el que da el crecimiento es Dios, no el hombre. El que da el crecimiento es la palabra. Con la intensidad que tú la busques, con la intensidad y el hambre que tú. Por eso el Señor dice, y aquel que tenga hambre, dice, venga, vayan, compren leche, compren vino sin plata. Porque el Señor sabe que aquel que ha desarrollado, que ha anhelado, que ha querido desarrollar en él esa hambre, esa sed por la palabra, Dios le revela, hermanos. Hay muchos, como dice aquí en el capítulo 3 de 1 Corintios, que hay que darles todavía la lechita. No se les puede dar, ¿por qué? Porque son pastores dependientes. E incluso, oren por mí, intercedan por mí. Y ojo que no estoy diciendo que no se debe orar, claro que hay que orar. Pero hermano, Jesús murió en la cruz por ti, por mí, te dio libre acceso. Ora por ti, habla con el Señor. El único intercesor que hay entre Dios y el hombre es Jesucristo, hombre. Yo llevo mis oraciones a Jesús, Jesús las lleva al Padre. Porque aquí mismo lo dice, mire, en el versículo 21, 22, el 22 de 1 Corintios 3, versículo 22, sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo futuro, todo es de ustedes. Y mire lo que dice esto, escúchenlo, versículo 23, átalo a tu corazón, dice, y ustedes, o sea nosotros, somos del Cristo y el Cristo de Dios. Aquí hay una secuencia jerárquica. El Padre como cabeza, Jesús como esa parte de la redención, nosotros sujetos a Cristo y el resto de la creación sujeta a nosotros, porque para nosotros fue hecha. Tú necesitas indagar, necesitas escudriñar la palabra para poder crecer en el Señor y que cuando te hablen y te den de ese alimento sólido lo puedan masticar, degustar. Así como hace la vaca, rumiarlo, entenderlo, saborearlo. Para que cuando el Señor te dé esas revelaciones, lo puedas hacer no dependiendo de ningún líder, no dependiendo de ningún pastor, de ningún apóstol, de nada de esto. Tú dependes de Dios y lo que el Señor está llamando este tiempo es a eso. Porque hay mucho cristiano dependiente de los líderes. Dios está cansado de tratar de llevar el mensaje de la verdad y de edificación a sus hijos. Pero seguimos en lo mismo. Esperemos que podamos entender el mensaje del Señor para este tiempo y que cuando se acabe esta cuarentena no seamos lo mismo, seamos transformados, maduros en el Señor, habiendo conocido en el secreto lo que Dios tiene para nosotros y que Él nos ponga allá afuera en público a ejercer aquello que en la intimidad nos regaló. Yo te invito, hermano, a que dejes de ser aquel niño, aquel inmaduro espiritual y aproveches este tiempo para crecer en el Señor y no ser pastor o líder dependiente. Hay que ir a congregarse,
Hay que creer en el liderazgo de nuestros líderes. Hay que creer en el pastoreo, en el pastorado de ellos. Hay que creer de que Dios los ha puesto. Pero mi vida no depende de ellos. Mi vida depende de lo que Dios me entrega, de lo que Dios me da, de mi estadía con Dios cada día. De entender su propósito, de entender su palabra, de crecer en Él. Por eso Pablo tuvo que hablarles así como a niños. A muchos hay que hablarles hoy en día todavía así. Esperemos que después de esta cuarentena podamos ser más independientes y ser lo que el Señor dice. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Dice Pablo, en nosotros habita el Espíritu de Dios. Es tu oportunidad para que actives esto y lo creas, honrando, respetando a tus líderes, pero no dependiendo de ellos, dependiendo del Señor. Yo los invito a que reflexionen esta palabra, 1 Corintios, capítulo 3, del versículo del 1 hasta el versículo 9. Medítalo, ruméalos, cómetelos, mastícalos, para que seas edificado en el Señor. Desde acá, de White Plains, Nueva York, Alexander Salas, en tu canal Más que Vencedores, te bendice y te invita a que visite mi canal Más que Vencedores Alexander Salas en YouTube, que también visites Instagram, que me visites en mi fanpage de Alexander Salas, en mi perfil, ahí en los videos que coloco, también en las imágenes que estoy colocando en Instagram, en Facebook, estoy dejando las direcciones de las redes sociales para que me visites y dejes un comentario, compartas esas imágenes, comparta los videos, porque hay muchos que necesitan escuchar esta palabra, el like, el comentario, para que muchos más lo puedan ver. En el nombre de Cristo Jesús te bendigo. Desde acá de White Plains, Nueva York, Alexander Salas, en tu canal Más que Vencedores se despide y si Dios lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye.